Vamos a hablar en particular de regresión lineal. Cuando hablamos de regresión lineal, hablamos de un caso de aprendizaje supervisado. A ver, ¿de qué se trata esto? Aprendizaje supervisado es cuando entrenamos a un modelo que tiene una variable de respuesta, y. Tenemos p variables predictoras y una variable de respuesta. La variable de respuesta va a ser la que va a estar supervisando al modelo. En cambio, cuando tenemos aprendizaje no supervisado, no tenemos una variable que me supervise al modelo, no hay una variable de respuesta. Ya veremos posteriormente un caso de análisis con aprendizaje no supervisado. Pero aquí vamos a centrarnos en esto, aprendizaje supervisado. En este tipo de aprendizaje, el interés está en la predicción de una variable a partir del comportamiento de otras variables. Y también modelar el comportamiento de una variable dependiente en relación con un conjunto de variables independientes. En la regresión lineal simple tenemos el siguiente modelo. Y se aproximaría a una predicción basada en una constante beta 0 más otra constante beta 1 multiplicada por x. Es decir, es una ecuación lineal donde beta 0 y beta 1 son dos constantes desconocidas que representan el intercepto y la pendiente en el modelo lineal. Vamos a ver como ejemplo el consumo de cigarros y muertes por cáncer en Estados Unidos. Esta es una tabla de datos que contiene estados de la Unión, el consumo de cigarros y 4 tipos de cáncer. Cáncer de vejiga, de pulmón, de riñón y leucemia. Estos son los primeros renglones. Tenemos Alabama, Arizona, etc. Bien, como análisis exploratorio, vamos a buscar la relación entre el consumo de cigarros por estado y la incidencia de cáncer de pulmón. Para esto uso la instrucción, la función plot, y pongo cigarros en el eje de las X y cáncer de pulmón en el eje de las Y. Etiqueto X con cigarros, Y con cáncer de pulmón, le doy un grosor mayor a la línea, 3, y las quiero en color rojo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues que hay una relación evidente, ¿no?, entre consumo de cigarros y cáncer de pulmón. Y que esta relación es aproximadamente lineal. Debemos de tener mucho cuidado a la hora de tratar de inferir causas-efectos. Una relación lineal no implica una relación causa-efecto. O sea, para decir que en una relación lineal hay una relación causa-efecto, tenemos que explorar otros campos. En este caso, bueno, de lo que se sabe del efecto de la nicotina, el alquitrán, etc., sí podríamos hablar de que haya una relación causa-efecto en esta relación lineal. Pero la pura relación lineal no es evidencia de causa-efecto. Bien, ¿cómo se estiman los coeficientes beta 0 y beta 1? Aquí escribo el modelo de otra forma. Aquí yo estoy interesado en predecir un dato y a partir del estimador de beta 0 más el de beta 1 por xy más un residual. Es decir, las observaciones y en realidad estarían dadas por el modelo más un residual. Es un error. El y representa el residual. Ahora, ¿cómo se estiman los coeficientes? Bajo el método de cuadrados mínimos, la estimación de los coeficientes consiste en encontrar aquellos valores de beta 0 y beta 1 que minimizan la suma de cuadrados de los residuales, es decir, que minimizan la suma de cuadrados
de los EI. Es decir, la sumatoria de los EI cuadrados se minimiza para encontrar beta 0 y beta 1. Es decir, se minimiza la suma de cuadrados de los residuales. Para este ejemplo del consumo de cigarros y cáncer de pulmón, utilizando R, encontramos este resultado. El intercepto, es decir, beta 0, tiene un estimado de 6.47. Es el punto donde se cruzaría la línea de ajuste en el eje de las Y. Y tenemos aquí donde dice sig, esto es beta 1, esta es la pendiente, es decir, es la pendiente estimada de la recta de ajuste. ¿Cómo se interpreta? Que por cada unidad en el incremento del consumo promedio de cigarros en los estados se incrementa en 0.5291 el riesgo de cáncer de pulmón. Estos son los errores estándar de los estimados. El valor de T, para ver si se rechaza la hipótesis de que el parámetro real es 0. En el caso del intercepto, vemos una P de 0.0043, es decir, no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis de que el intercepto sea 0. Pero el más importante es la pendiente. La pendiente resulta ser altamente significativa, es decir, pues, prácticamente no tenemos duda que hay una relación lineal, que hay en este caso un incremento en la incidencia de cáncer por unidad de consumo de cigarros. Podemos representar gráficamente este modelo. Esta es la línea de ajuste de regresión, es decir, la línea cuyo beta 0 es 6.4717 y beta 1 0.5291. Entonces, aquí donde se intercepta la línea con el eje Y, es decir, el punto que corresponde a x igual a 0, tenemos 6.47 y la pendiente o la tangente de esta línea es 0.5291. ¿Qué es lo que se buscó minimizar para ajustar esta línea? La suma de los cuadrados de las distancias verticales de los puntos rojos a la línea azul. Esa es la línea de ajuste, o sea, ese es el criterio para encontrar la mejor línea de ajuste. Para el caso de regresión lineal múltiple, ya tenemos más de una variable predictora. Tenemos P variables predictoras y tenemos un beta 0 que es el intercepto y los coeficientes asociados a cada una de las variables. En el estudio de la regresión, uno de los componentes importantes es el coeficiente de correlación, que nos indica la medida de asociación lineal entre dos variables y se define como la covarianza entre las dos variables sobre la raíz cuadrada de la suma de sus varianzas. Es el famoso coeficiente de correlación de Pearson. Si estudiamos la correlación entre cigarro y cáncer de pulmón, la calculamos y hacemos pruebas de hipótesis sobre ella, encontramos la siguiente. Me voy a ir aquí hasta el último. La correlación estimada es 0.697. No existe un criterio para decir que una correlación es muy alta o muy baja. En realidad depende mucho de la situación. Lo que es muy importante es la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza. El valor de P de 1.43 por 10 a la menos 7 es indicativo de que tenemos muchos argumentos para decir que esa correlación es diferente de 0. Es decir, para decir que hay asociación lineal entre las dos variables. A su vez, el intervalo de confianza para esa correlación es
entre 0.5 y 0.82. Vean cómo este intervalo al 95% no incluye al 0. Entonces, a este nivel de confianza podemos decir que el intervalo donde se encuentra la correlación es entre 0.5 y 0.82. Una de las mejores herramientas para investigar la relación entre las variables es construir una matriz de correlaciones. Esta matriz de correlaciones se construyó con R. Es una matriz de correlaciones para todos los datos de esa tabla. Tenemos cigarro, cáncer de vejiga, de pulmón, de riñón y leucemia. En todas las diagonales encontramos 1 porque la correlación de una variable consigo misma es 1. Pero bueno, vamos a ver aquí. Las correlaciones más importantes son estas, aquellas entre cigarro y los diferentes tipos de cáncer. Entonces vemos que para vejiga y pulmón tenemos una correlación alta. De hecho, ya cuando investigamos en el caso de cigarro y cáncer de pulmón, aquí tenemos 0.697, aquí se cerró, o sea, se redondeó a 0.70. Entonces tenemos más o menos la misma correlación. Pero curiosamente, para riñón hay menos correlación con cigarro. Y para leucemia prácticamente no hay, incluso aparece un número negativo, pero en realidad la correlación es muy baja y seguramente no es significativa. Entonces aquí las correlaciones más interesantes son del cigarro con el caso de vejiga y caso de pulmón. Ahora, no solo son importantes las correlaciones entre la variable predictora, que en este es caso de cigarro, y las variables de respuesta, los diferentes tipos de cáncer. También las correlaciones entre ellas. Entonces, por ejemplo, encontramos una correlación bastante alta entre cáncer de vejiga y cáncer de pulmón. Y bueno, esto se presta para especular el por qué. Digamos, si el cigarro es una causa común de ambos, eso podría explicar el por qué están tan correlacionadas. O bien, si hubiera casos, no sé, de metástasis de un órgano a otro, ya sea de vejiga a pulmón o de pulmón a vejiga, bueno, esto lo explicaría. Pero el tener una causa común, eso ya origina correlaciones. Una herramienta exploratoria muy útil es la matriz de gráficos de dispersión. Esta matriz de gráficos de dispersión está generada con R. Entonces tenemos cigarro, vejiga, pulmón, riñón, leucemia. Y podemos ver aquí cómo se relaciona. Por ejemplo, aquí claramente vemos una relación lineal entre cigarro y vejiga, entre cigarro y pulmón. Y aquí sí parece haber relación lineal entre cigarro y riñón, aunque aquí en esta parte de aquí a la derecha como que se rompe esa correlación. Pero al menos en la primera parte se ve muy claramente. En cambio, para cigarro y leucemia realmente no se ve una asociación. Para el caso de vejiga y pulmón, se ve claramente una relación lineal. Bien, estos diagramas, estas gráficas exploratorias son muy útiles para buscar patrones. En ciencia de datos, lo que más busca uno son patrones. Lo más importante es eso, encontrar patrones.